Bien, seguimos adelante con un magnífico respeto del tiempo por parte de los comunicantes de esta sesión y el siguiente miembro de la mesa virtual, es Juan Pedro Martín Villarreal, de la Universidad de Cádiz, que es graduado en Filología Hispánica y Estudios Ingleses por dicha universidad y máster en Estudios Literarios, Artísticos y de la Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid, y que está realizando actualmente su tesis de doctorado en la Universidad de Cádiz. Bien, veo que ya la conexión está establecida perfectamente. Juan Pedro tiene la palabra. Muchas gracias. Cómo el suicidio se constituye como un tema predilecto en la narrativa finisecular europea, bueno, pues por muchas razones, ¿no? Por su raigambre romántica, por un lado, por los enormes desarrollos naturalistas y el efectismo que también conlleva, y a todo ello también se une una serie de intereses que propician, en un plano discursivo, una comprensión feminizada y patológica del acto suicida. En cierto modo, nos encontramos ante una suerte de cambio semántico que se está produciendo a todos los niveles durante los siglos XVIII y XIX y que lo que conllevan es una patologización, una secularización y una feminización del suicidio que se va a apoyar desde el ámbito artístico y literario, apoyándose sobre todo en una imagen que nos resulta un tanto estereotípica, como la de la eterna inválida o la de la Ofelia shakespeariana, entendiendo a la mujer como una suerte de loca por causas naturales, ¿no? Podríamos decir. Si bien esas prácticas de representación se producen sobre todo en el ámbito de la Europa continental y sobre todo en Gran Bretaña, sí podemos señalar que el campo cultural español no se mantiene indemne a la influencia de este tema literario, sino que también cautiva a muchos artistas y escritores, entre los que se encuentra doña Emilia. Bien, en este proceso, en este cambio de definición, os señalo en la presentación PowerPoint esa definición que señala Margaret Higoney sobre el acto de medicalización del suicidio, que a nivel cultural supone una feminización, puesto que desde la literatura científica del momento se entendía a la mujer como una suerte de hombre anormal y por tanto el vínculo entre el defecto genético y la enfermedad suicida se daba ya prácticamente por hecho. No obstante, y aunque esto parece bastante evidente en algunas de las representaciones europeas del suicidio femenino de la época, cuando vamos a analizar algunas obras concretas de escritoras y también del campo cultural español en concreto, encontramos algunos intereses difíciles de conciliar. Uno de ellos, por ejemplo, sería el de entroncar esta nueva forma de entender el suicidio, prácticamente medicalizada, con un discurso católico que en España seguía siendo el principal garante de verdad y que difícilmente podía desproveerse del ámbito moral que veía este acto como una suerte de pecado. Bien, de una forma muy somera voy a intentar realizar una panorámica sobre algunas de las obras en las que Emilia Pardo Bazán siente el vértigo de esta influencia y utiliza o representa el suicidio femenino en un discurso que creo se prueba eficaz a la hora de negar algunas de estas ideas que se habían quedado establecidas en la ficción patriarcal sobre el suicidio. A su vez, generando una mirada que se va a adaptar desde un prisma católico a la realidad propia del suicidio, ¿no? Bien, está claro que las grandes suicidas decimonónicas no son españolas, por la oposición del discurso católico a aceptar esta realidad patológica que cada vez se hizo más evidente. De hecho, en España el mismo debate en el discurso público sobre la realidad médica del suicidio fue muy tardío, y Emilia Pardo Bazán trae este tema sobre todo a partir de su influencia de la literatura rusa y francesa, y ahí bueno, nos vienen evidentemente los nombres de Madame Bovary y de Ana Karenina como los dos principales modelos donde mirarse. Y de hecho en ello vamos a ver que se mira.
Y también vemos que en general en las novelas de Emilia Pardo Bazán y en sus cuentos se encuentra una continua preocupación por reflexionar sobre los discursos médicos que se estaban generando, ¿no? Y, por supuesto, este cambio, esta medicalización del suicidio, creo que también toma forma en su novelística. Bien, me centraré en el cine de Vilamorta, Morriña, Las tapias del Camposanto y Aire, aunque será una presentación muy somera. Bien, la primera presencia del suicidio femenino que podemos encontrar se da en el cine de Vilamorta, en la que la influencia de Flaubert es manifiesta, bueno, tanto en la reproducción del motivo de la mujer suicida como en la conciencia, en la coincidencia del método, en este caso el arsénico, o en una causa que podrían estar motivadas, bueno, pues por la profunda insatisfacción romántica, que va a criticar enormemente Emilia Pardo Bazán, la descripción de la medianía del medio rural en el plano puramente naturalista, o incluso en el uso de ciertas técnicas narrativas. Esta novela, que se sitúa en Vilamorta, Trasunto de Carballiño, va a narrar una trágica historia que, bueno, ya imagino que conocéis y voy a intentar resumir muy brevemente, en la que Segundo García enamora a Leocadia, que es una maestra rural que tiene un hijo discapacitado, Minquito, al que veremos que terminará abandonando por este amor, y que, bueno, este poeta intenta publicar un libro y Leocadia, que por el amor que le profesa, casi veneración, decide financiar, termina, bueno, estando trágicamente descontenta cuando Segundo se va a América tras un desengaño amoroso con Nieves, que es la mujer del diputado por la ciudad, ¿no? Bien, la forma en que se trata este final trágico de Leocadia, que va a ser el del suicidio, es en todo momento satírico y está orientado a criticar los ideales románticos sobre todo. Desde el principio encontramos una representación del personaje que ya es en cierto modo burlesca y además, bueno, aunque no se va a profundizar en esta idea, sí se señala un oscuro pasado que podría justificar por sí solo ese desesperado final de Leocadia, en cuanto a que, bueno, tiene un hijo, pero se murmuraba que nunca tuvo marido, que cuando residía en Orense era huérfana, etcétera, ¿no? Bien, paso a señalar que en este caso sí encontramos que Emilia Pardo Bazán nos plantea unas causas puramente medicalizadas de este suicidio, que se inicia en una suerte de locura o de demencia producida por las pasiones. Esta idea nos interesa en tanto que en el discurso médico español la idea de las pasiones alteradas como causa de la locura y del suicidio empezó a estar presente a partir de la traducción de la medicina de las pasiones de Jean-Baptiste Félix de Ocouret y también del libro de Brière de Boismont, Du suicide de la folie suicide. Entonces, bueno, lo que se puede ver, aunque no de una manera excesivamente clara, es cómo el análisis o la interpretación que Emilia Pardo Bazán hace de la locura que va a llevar a Leocadia en el suicidio está producida por esta alteración de las pasiones. En este fragmento que os señalo ahí, que no voy a leer, vemos cómo la descripción de todo el proceso es de tipo médico, es decir, se incide sobre todo en la crisis nerviosa que sufre y en cómo es digamos, una causa de una enfermedad, es decir, su locura se va a estar creando a lo largo de la novela hasta que al final encontramos que se nos señala que mucho dio que hablar Leocadia en Vilamorta, algunos señalaban que estaba enferma, otros arruinada y según bastantes no muy cabal de juicio, ¿no? En ello coinciden todos ellos. Bien. La siguiente novela en la que aparece el tema del suicidio es Morriña, y aquí se va a reflexionar sobre las causas del suicidio contrastando toda una serie de ideas que ya estaban presentes en el momento, tales como la comprensión del suicidio como mal nacional, en este caso ligado al sombrío humor de la raza céltica, y también a cuestiones de clase y género que creo que son mucho más interesantes. En este caso encontramos la narración de la vida de esclavitud, que es una joven criada gallega que entra a servir a casa de doña Aurora Nogueira de Pardiña, a pesar de su turbio origen, y lo hace sobre todo por una cuestión de que necesita
sentirse cercana a su tierra por una cuestión de una fuerte morriña, ¿no? Esa idea de la morriña ya se encuentra de nuevo descrita como casi una enfermedad, y de nuevo encontramos un turbio origen. En este caso ella es una hija bastarda de un cura y su criada, y por esa razón abandona su pueblo natal. Bien, el problema se produce cuando despierta el deseo del hijo de la señora, y este deseo también se describe desde una perspectiva puramente médica. Bien. Aunque no señala demasiado detalle respecto al final de esclavitud, que es su suicidio, cuando la señora, viendo la posibilidad de que su hijo termine enamorándose de la criada, decide dejarla en Madrid e irse ellos a Galicia, y ante esa situación en la que ella ya se culpa por su nacimiento, ¿no? Que dice que está en contra de la voluntad de nuestro Señor, y este último abandono termina tomando su vida, si bien lo hace fuera de la narración, es decir, no llegamos a verlo, solo tenemos acceso a la noticia de su suicidio. Sí nos interesa, a pesar de la superficialidad con la que se va a tratar, cómo se valida una cierta lectura en la que se apunta a la opresión económica y al abandono social que va a acompañar a esclavitud como una mujer de clase baja y con una reputación dilapidada hacia su suicidio. Es decir, se apuntan hacia cuestiones que no son puramente médicas ni están relacionadas con su sexo, y por supuesto no están para nada relacionadas con esa extraña enfermedad nostálgica, la morriña, o esa tendencia del pueblo gallego al suicidio, ¿no? Que se sugiere en algunos momentos de la novela. El silencio de esclavitud, tal y como señala Bourdieu, y la imposibilidad de acceder a las verdaderas razones que motivan su desaliento, nos permiten plantearnos a este personaje como una suerte de sujeto subalterno a cuyo discurso no podemos acceder partiendo de esta idea de Gayatri Spivak, ¿no? Y bien, por último, me gustaría señalar cómo este motivo literario del suicidio femenino se produce también en su producción cuentística, que bueno, es amplísima. He tomado dos ejemplos, uno de ellos es Las tapias del Camposanto, publicada en la España moderna en 1890, y en él se narra una historia en la que de nuevo se niegan algunos de los paradigmas de la ideología romántica en clave burlesca, sobre todo los relacionados con la idealización del sentimiento amoroso y sus fatales consecuencias, ¿no? Un poco en la misma línea en la que se venía haciendo en el romanticismo español, en el primer romanticismo español, en el que si encontramos algo es una sátira del suicidio. En este caso se trata del personaje de Clara Bonaret, la hija de un tendero que vemos que vive, bueno, en una vida completamente monótona, en la que básicamente lee continuamente folletines franceses y otras fantásticas novelas que señalan y meten dentro de su cabeza una idea de amor romántico que no tiene nada que ver con la realidad. Y esta enseñadora y enamoradiza Clara encuentra un objeto de deseo y hace que caiga en el amor como en un pozo, atada de pies y manos, indefensa, loca. Este objeto de deseo es un militar que ha llegado al pueblo, con el que nunca llega ni siquiera a hablar, pero ella espera todos los días junto a la ventana, imaginando bueno, una vida con él, ¿no? Hasta que un día, bueno, pues el jinete se envía a otra ciudad, y ante esa ausencia ella cae febril, se señala, y va al cuartel a preguntar por su paradero, y cuando descubre que ha sido destinado a Sevilla, pues su fantasía romántica prosigue hacia el suicidio, ¿no? Señala que no encontraba fondo en que asentar la existencia ni razón para continuarla. Así se lanza hacia la costa, y la representación que tenemos aquí de la mujer suicida reproduce prácticamente el motivo literario, ¿no? Una mujer con andar maquinal, que suelta carcajadas, es decir, una mujer prácticamente loca, que se aleja hacia la costa iluminada por la luna, y en el momento de llegar, antes de llegar, se da cuenta que para pasar tiene que cruzar las tapias del cementerio, lugar de fatal reputación en el pueblo, y donde, bueno, pues normalmente se esconden las parejas sospechosas, y justamente en ese momento
ve a un personaje, a Altiplano Bugía, teniendo una relación con su vecina. Y esa realidad y esa corporeidad del sexo, esa realidad del amor que no es nada romántico, le hace tener una epifanía en la que se da cuenta de la estupidez de morir por amor. Y bueno, me queda muy poco tiempo, pero tan solo quería señalar de la última novela, Aire, bueno, novela, perdón, un relato que es casi un microrelato, la que se cuenta la historia de Cecilia Borges, este de 1908, y es muy breve, pero al mismo tiempo muy sugerente, en tanto que juega de nuevo mucho con la idea de ese suicidio femenino del que no solamente tiene culpa la idea de la mujer como eterna loca, ¿no? Sino que apunta a muchísimas cuestiones de clase, de la propia opresión patriarcal tiene que vivir la mujer. En este caso, la idea de ser aire, que es lo que hace que ella se suicide, está creada por un novio que, digamos, la fuerza a tener relaciones sin que realmente estas ocurran, de manera que ella termina siendo internada en esta idea de ser aire. Aunque el espacio apenas permite desarrollar una crítica, sí sugiere muchas cuestiones que resultan enormemente interesantes con respecto a esta otra forma de comprender el suicidio desde una perspectiva femenina. Así, de esa manera, Emilia Pardo Bazán representa una forma diferencial de comprender el suicidio femenino en la que se aleja del estereotipo patriarcal europeo y lo intenta adaptar a una conciencia católica y no sin que ello suponga que no lo trate. Y bueno, hasta aquí puedo llegar. Bueno, muchas gracias.